El día de hoy, como ustedes bien saben, estamos reunidos porque tenemos una masterclass. Nos acompaña ya aquí en el foro la maestra Fidelia Galvis Gómez. La masterclass, titulada Signos de alarma en el neurodesarrollo infantil, correrá a cargo de quien es la titular del diplomado en neurodesarrollo infantil y además coordinadora de otros diplomados que en Serendipity pues estamos continuamente ofertando. Voy a hablarles un poco acerca de la persona que nos va a acompañar durante estos minutos. La maestra Fidelia Galvis Gómez es licenciada en terapia ocupacional por la Universidad Manuela Ventral de Bucaramanga, Colombia. Ella es directora del Centro de Neurodesarrollo Neonatal e Infantil de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Está cursando actualmente, bueno, ha concluido ya la maestría en Administración de Servicios de la Salud en el Instituto Universitario Veracruzano. Es certificada en estándar de competencia S0217 de la Red Conocer en México. Es facilitadora del Diplomado en Neurodesarrollo y Estimulación Temprana y del Diplomado en Integración Sensorial aquí en Serendipity. Además es coordinadora de 3 diplomados más. Actualmente trabaja como terapeuta ocupacional del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz, CRISVER. Es coordinadora clínica del Centro CEMPI, Special Child Care de Jalapa, Veracruz. Y bueno, también ha colaborado en instituciones de renombre como el CRIT y como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos una experta aquí con nosotros para hablar de este tema. Yo quiero explicarles un poco la dinámica si nunca nos has acompañado a una masterclass. Tenemos un chat en la parte de abajo en el cual tú puedes ir expresando tus preguntas o tus comentarios y hacia el final daremos un espacio en donde yo daré lectura a las preguntas para que la maestra Fidelia gestione este conversatorio con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo, eres ya parte de la familia Serendipity, me da mucho gusto porque no habíamos coincidido tú y yo en esta actividad. Y bueno, te dejo con las personas que amablemente nos acompañan. Muchísimas gracias, Freddy. Solo quiero confirmar que me escuchan bien. Sí, se te escucha bien. Todo bien. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Gracias a Serendipity. Gracias a todo el equipo, todo el staff de trabajo que está detrás de este evento. Y pues bueno, y de todo el trabajo que realizan en el día a día. Agradezco también a todo el auditorio el interés en este tema y pues bueno, quiero que aprovechemos este momento para poder resolver todas las dudas que tengamos relacionadas con los signos de alarma y sobre el neurodesarrollo. Voy a estar disponible para poder resolver todas las dudas que vayan teniendo. Vayan escribiéndolas en el chat y al finalizar vamos a resolver cada una de ellas. Bueno, pues vamos a hablar hoy acerca de los signos de alarma en el neurodesarrollo infantil en bebés de 0 a 12 meses. ¿De acuerdo? El neurodesarrollo nos marca que se tiene que hablar hasta los 6 años, hasta los 5 años, algunas literaturas, pero en esta ocasión vamos a hablar solamente del neurodesarrollo de 0 meses hasta el año de edad. Es importante para poder contemplar todo este marco de signos de alarma y neurodesarrollo, iniciar hablando de las definiciones, ¿no? Entonces vamos a ver la definición de lo que es el neurodesarrollo, definición de lo que es un signo de alarma, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de neurodesarrollo tenemos que comprender que es un proceso de adquisición de habilidades, ¿no? O sea, no nacemos con todas las habilidades, nacemos sin habilidades y las vamos adquiriendo conforme vamos recibiendo estímulos en el ambiente en el que vivamos y conforme nuestro sistema nervioso central, que es nuestro cerebro regulador de todas las funciones, madure y desarrolle estas habilidades, ¿no? Siempre que hablamos de neurodesarrollo, vuelvo y repito, hablamos desde 0 meses, desde que nacemos, hasta los 6 años de edad. ¿De acuerdo? Y neurodesarrollo pues engloba todas las funcionalidades de habilidades motoras gruesas, habilidades motoras finas, el área del lenguaje, el área cognitiva, el área de comportamiento, el área sensorial y el área social. ¿De acuerdo? Siempre que hablemos de, que escuchen que el término neurodesarrollo como tal, pues engloba todas estas características. Y hablar de signos de alarma representaría que en este proceso de adquisición de habilidades algo pasó, algo falta, ¿no?
o algo está fallando. Entonces, no se está dando el neurodesarrollo, no se está dando el desarrollo de estas habilidades propias de todos los seres humanos y implica que exista un probable retraso o una desviación del patrón normal del desarrollo, ¿no? Entonces, hablar de signos de alarma no implica que siempre esté relacionado con un daño neurológico. Esto es muy importante poder tenerlo en cuenta. Sencillamente son características que nos van apuntando a que el desarrollo no se está dando de la manera normal, de la manera ideal, y que necesitamos sencillamente buscar ayuda de un especialista, buscar ayuda de alguien especializado en neurodesarrollo para poder determinar qué es lo que está ocurriendo en esa fase del desarrollo, ¿no? Hay signos de alarma que pueden aparecer desde el proceso del nacimiento o al segundo trimestre de vida, al tercer trimestre de vida o al año de edad, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Si entonces una vez acudimos con el especialista o si el área clínica, el pediatra, por ejemplo, ya se dio cuenta que hay algo que no está funcionando bien probablemente, o si no es el sistema nervioso central del bebé, es el entorno que probablemente no esté aportando los estímulos adecuados y acorde con la edad del bebé y a las necesidades del bebé, pues hablamos sobre esta semaforización que están viendo en pantalla, ¿no? La prueba EDI es una prueba mexicana maravillosa, gratuita, que marca la semaforización del neurodesarrollo en estas tres partes, ¿no? Entonces nos indica que el color rojo siempre nos va a estar hablando que hay un riesgo del desarrollo, del retraso en el desarrollo, así lo marca, ¿no? Y entonces para poder hablar sobre este criterio, implica que ya hay signos de alarma importantes y que aparte de eso, 2 o 3 áreas del desarrollo no están funcionando de la manera correcta o que el niño no está cumpliendo con esos ítems o hitos del desarrollo. Rezago en el desarrollo, obviamente pueden haber muchos factores de riesgo. Más adelante vamos a ver qué son los factores de riesgo, que son es como la etiología del por qué el niño no se está desarrollando normal. Y además podemos hablar de rezago del desarrollo cuando el niño solamente en un área del neurodesarrollo, como las que mencioné, área motora, fina y gruesa, área social, área del lenguaje, puede estar esto alterada o no cumple con los hitos del desarrollo. Y el desarrollo normal se consideraría que el niño cumple con todas las características acorde con su edad, ¿vale? La siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, ¿qué serían entonces los signos de alarma? Los signos de alarma más comunes con los que nosotros nos podemos encontrar, pues es una lista inmensa, pero ahorita yo les voy a hablar solamente de los más comunes para que ustedes puedan identificar cuando, si llega a mis manos un niño, un bebé de 0 a 12 meses, yo tenga que canalizar probablemente a un subespecialista para poder determinar qué es lo que está ocurriendo. Muchísimas veces el retraso del desarrollo psicomotor está relacionado con tumores, está relacionado con fallas neurológicas, con alteraciones genéticas, metabólicas, entre otras. Entonces sí es muy, muy importante poder identificar, no sé, el niño tiene 3 meses, ¿qué sería lo esperado para los 3 meses? Entonces, bueno, ¿esto lo realiza? No, no realiza ninguno, canalizar de manera oportuna. Los signos de alarma más comunes, voy a ir hablando uno por uno. El primero es el desarrollo asimétrico del movimiento. Si se dieron cuenta en la primera imagen que había un niño que la simetría de su cara y de sus labios no era la correcta. Entonces no estábamos hablando, es una foto de un bebé con parálisis facial, ¿no? Entonces, siempre que vemos un bebé con un desarrollo normal, el movimiento es simétrico. Mueven ambos brazos al tiempo, el movimiento de los cuellos es simétrico, es igual en ambos lados, en la direccionalidad de los ojos, las piernas, todas las estructuras corporales, todas, absolutamente todas, llevan una simetría, una sincronía, ¿no? Entonces, ese es el principal, uno de los principales motivos de consulta, ¿no? Es que sabes que no mueve la mano derecha, o no mueve ni la mano derecha ni la pierna izquierda. Entonces ya estamos hablando de que eso es un signo de alarma de que algo está pasando y que necesitamos buscar ayuda. El siguiente signo de alarma pues son las alteraciones del tono muscular. Conocemos como alteraciones del tono muscular la hipotonía y la hipertonía, ¿de acuerdo? Ambas son
secundarias a procesos neurológicos importantes, ¿no? Ninguna de las dos es buena, ¿no? Entonces, siempre que nosotros veamos a un niño que está muy flácido, que no hay una contracción muscular al menos para levantar sus manos en contra de gravedad, agarrar un objeto, agarrarse el pie, chuparse el dedo y demás, es porque no hay esa actividad muscular y necesitamos empezar a trabajar en ese tono muscular, o al contrario. Hay tanta carga muscular, hay tanta contracción involuntaria e inconsciente que el niño no sabe cómo relajarse, cómo soltar para aprender un movimiento diferente. El aumento o la ausencia de reflejos es otro signo de alarma muy, muy importante. Niños que nacen con alguna alteración genética, es muy común en ellos que los reflejos con los cuales todos los seres humanos nacemos, ellos no los presentan, ¿no? O al contrario, hay aumento, hay hiperreflexia, ¿no? Vemos niños que están presentando características y cada vez que hay un estímulo aumentan el reflejo de Moro, por ejemplo, que es muy común, y que se inhibe estimulando el sistema vestibular. Pérdida de habilidades previamente adquiridas. Es que el niño ya hablaba o el niño ya comía, el niño ya caminaba y dejó de caminar, dejó de hablar, dejó de seguir los objetos. Súbitamente, si hay una pérdida drástica de las habilidades, esto se considera también un signo de alarma. Pobreza de interacción social y psicoafectividad. Esto es muy importante y las características en los bebés empiezan desde los 8 meses hasta los 12 meses. Si el niño no hace contacto visual, si el niño no sigue los objetos, si el niño no tiene interés por las personas o por sus pares o por los objetos, estamos presentando probablemente algunas características desde el inicio y que nos pueden apuntar hacia algún trastorno del neurodesarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante y a veces es algo a lo cual los especialistas y demás pues no estimulan esta parte porque se enfocan un poquito más como que al área motora gruesa, ¿no? Al área motora fina y que camine y que se mueva y tantar. Pero no vigilamos o no monitoreamos que el niño hable, que el niño socialice y que el niño interactúe, ¿no? Esto también es una parte supremamente valiosa, supremamente importante. Y que puede ser que venga arrasando, rezagado en esa parte social y psicoafectiva y cuando llegue a los 2 años, a los 3 años o cuando ingrese al preescolar, pues sea una necesidad importante que tenga que empezar a trabajar. Entonces ya después de los 5 años, de los 3 años, pues ya pueden empezar a presentar características de trastornos del espectro autista, que es uno de los ítems, es uno de los criterios más importantes que marca el DSM-5. Pulgar cautivo se conoce a este movimiento que se llama pulgar en abducción. También es una maduración importante que se debe inhibir a los 3 meses de edad. ¿De acuerdo? Entonces el niño empieza a interpretar o a entender que este dedo es un juguete y todo el tiempo está jugando o realizando esta maniobra y no hay una liberación completa del pulgar. El niño ya tiene 6 meses y tiene pulgar cautivo, es un signo de alarma importante. Si hay dominancia establecida antes del primer año, esto apunta totalmente a que puede ser un dato de una hemiparesia importante. ¿Qué signo de hemiparesia? La dificultad de poder mover la mitad de mi cuerpo. Persistencia de reflejos primitivos, ¿no? Anteriormente hablé sobre el aumento o la ausencia de los reflejos, ¿no? Nacemos con unos reflejos que se tienen que ir inhibiendo, pero si estos no se van inhibiendo, si persisten, pues también es un signo de alarma muy importante y aquí entran maniobras ya muy especializadas para poder hacer los patrones inhibitorios de reflejos para que el niño logre entender y memorizar el rango de movimiento o el movimiento lo más normal posible, ¿vale? Anormalidades persistentes del tono muscular, ¿no? Pudo haber sido que el niño nació con una hipotonía fisiológica y a los 3 meses se reguló y el neurodesarrollo empezó a subir. Pero si empezó con una hipotonía y es una hipotonía que no ha mejorado y que persiste, pues también tenemos que empezar a canalizar de manera oportuna al área genética para que puedan investigar qué es lo que está ocurriendo. Dificultades en el desarrollo social, alteraciones en los canales sensoriales. Es muy importante poder identificar si el bebé oye, si el bebé escucha y es quien trabaje en neurodesarrollo. Es muy importante que siempre cuestione acerca del tamiz auditivo, ¿no? Acerca del tamiz visual. Si son bebés que tuvieron
alguna alteración neurológica severa, alguna complicación importante durante el nacimiento, alguna asfixia perinatal, si tiene o cuenta con los potenciales evocados auditivos y visuales. Alteraciones, desorden del procesamiento sensorial. Esto es muy común y son características muy comunes que pueden presentar los bebés prematuros. Un bebé prematuro que ha nacido antes de tiempo y probablemente sus primeros 3 meses ha estado expuesto a estímulos que su cuerpo y su sistema nervioso central no sabe cómo procesar esa información que viene del ambiente. Ellos cuando llegan a casa ya no saben cómo poder entender que el abrazo de mamá no está relacionado con el dolor, que el abrazo o el cambiarle de ropa, el cambiarle de pañal no está relacionado con molestias, ¿no? Entonces, ellos no saben cómo interpretar esta información que viene del exterior, ¿no? Curva normal de crecimiento craneal, ¿no? La cabeza está creciendo más de lo normal, tenemos que canalizar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estar en constante contacto con los pediatras, si son ellos quienes canalizan al servicio de estimulación temprana, para poder identificar que el crecimiento cefálico vaya acorde con la edad del menor. Siguiente, por favor. Entonces, ya hemos hablado así como que yo he dado vocecitas de factores de riesgo y factores de riesgo, pero bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Podemos decir que los factores de riesgo es la etiología, qué es lo que causa que un niño no esté llevando el desarrollo normal, ¿no? ¿Qué es lo que causa que probablemente haya rezago en el desarrollo o un retraso global del desarrollo, ¿no? Pues los factores de riesgo son que estas causas prenatales, perinatales y postnatales, ¿no? ¿Qué ocurrió durante la concepción? ¿Qué ocurrió durante el proceso de gestación? ¿Y qué ocurrió durante el proceso del nacimiento? Sumado a esto, alguna patología ya de base, ¿no? Si ya identificaron que el niño trae espina bífida o si el niño trae trisomía 21 o alguna de los tipos de trisomía que existen, es importante poder contemplar pues que esa sería una patología de base. También se conocen estos 7 factores de riesgo importantes. El primero es que la mamá asistió solamente a 2 consultas prenatales o menos, o a una sola consulta, ¿no? Que es muy común. O que se dieron cuenta que están embarazadas al 6º mes de gestación. Presencias de sangrados, de infecciones tanto en vías urinarias como en vías vaginales, presión alta, ¿no? Preeclampsia, enfermedades sistémicas durante el embarazo como la diabetes gestacional, que el bebé haya nacido antes de la semana 37 o 34 de gestación, o sea que haya nacido prematuro, que haya tenido un peso de 1.500 gramos o menos, que haya tenido asfixia perinatal o retraso en el momento de respirar al momento de nacer, o que haya traído doble circular de cuello durante el nacimiento, durante el parto o durante la cesárea. También se considera un factor de riesgo importante haber estado hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos neonatales con una duración mayor a 4 días. Entonces, siempre es muy importante poder conocer el historial del bebé y poder decir, a ver, señora, el bebé estuvo en unidad de cuidados intensivos, fue prematuro, no, nació a término, pero como nació a término, aún así estuvo en unidad de cuidados intensivos. Hubiese nacido a término o de manera prematura, si está en la unidad de cuidados intensivos, se considera un factor de riesgo muy, muy valioso, muy importante, porque pudo haber sido que nació y convulsionó o tuvo alguna dificultad respiratoria, que es muy común, y esa haya sido la causa por la cual estuvo hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. Y mamás menores de 16 años de edad, que también es muy común. Siguiente, por favor. Una vez ya nosotros identificamos las áreas del neurodesarrollo, identificamos los factores de riesgo y los signos de alarma, pues tenemos que empezar a pensar en qué hacer, ¿no? Y entonces ya empezamos a hablar muchísimo de intervención temprana, intervención adecuada, intervención oportuna y estimulación temprana, ¿no? Esto tiene 2 vertientes diferentes, ¿no? Hablar de intervención temprana implica que nosotros tengamos que hablar del neurodesarrollo de estos bebés que tienen alguna alteración, ¿no? Entonces yo necesito realizar una intervención desde la unidad de cuidados intensivos, llevar un procedimiento
y un monitoreo y vigilancia. Y la estimulación temprana va encaminada a los niños que probablemente tengan factores de riesgo. Sí, mamá se dio cuenta que estaba embarazada en el 4.º mes, ¿no?, de gestación. O no, tuve una amenaza de aborto y desde ahí se complicó, pero pues mi bebé nació con un Apgar de 9.9, ¿no?, que es muy común. Entonces, esto es muy importante empezarlo a clasificar porque las intervenciones son diferentes, ¿vale? Entonces, vemos aquí en la imagen, pues, 2 niños completamente diferentes, tienen la misma edad y presentan corporalmente, pues, todas las fascias, todas las estructuras corporales y demás, pero pues uno tiene una característica diferente y una necesidad diferente por lo que ha vivido a su corta edad. Siguiente, por favor. Entonces, esto implicaría que si yo estoy hablando tanto en estimulación temprana o intervención temprana, pues yo tengo que tener presente siempre signos de alarma, factores de riesgo y todas las áreas del neurodesarrollo. Es importante poder aprender, ¿no?, cómo poder identificar a qué es lo esperado para los 3 meses, para los 6 meses, los 9 meses y los 12 meses, ¿no? Entonces, hay hitos del desarrollo que no es más hitos, no es más que un listado específico que debe cumplir el ser humano en los primeros trimestres de vida, ¿de acuerdo? Se divide en trimestres de 0 a 3, de 3 a 6 meses, de 6 a 9 meses y de 9 a 12 meses. Y también conocer los signos de alerta, ¿no? Entonces es importante poder estipular objetivos, deben ser individualizados, aunque se trabajen en grupos de estimulación temprana, los objetivos deben ser muy específicos, se debe conocer muy bien el caso del bebé para poder saber qué es lo que necesita, ¿de acuerdo? Si hay un diagnóstico, igual el objetivo debe ir acorde al diagnóstico, ¿no? Es diferente el proceso de trabajo que se realiza en un niño con hipotonía al proceso de ejercicios y actividades que realiza un niño con hipertonía, ¿no? Y el pronóstico también es muy importante y si bien en el área de rehabilitación nosotros siempre vamos en contra de los pronósticos sin crear falsas expectativas, solamente estimulando hasta que el sistema nervioso central de ese bebé que tiene probablemente alguna alteración empiece a dar un poquito más y a adquirir nuevas habilidades. Siguiente, por favor. Es importante poder identificar que la intervención temprana, pues lo ideal siempre es iniciar desde la unidad de cuidados intensivos. Les dejo este artículo que aparece arriba de las imágenes para que quienes estén interesados en poder aprender un poquito sobre esta intervención puedan estudiarlo. Es un protocolo especializado que debe cumplir con todo el proceso de normalización, de normas, perdón, y reglas para poder hacer una intervención, ¿no? Existen a grosso modo 3 niveles de atención que van acorde a las semanas de edad corregida. Porque es importante trabajar en base a la edad corregida en los bebés prematuros, porque el bebé debe pasar un tiempo importante en donde debe madurar su sistema nervioso central y todas las estructuras orgánicas también deben madurar. Si nosotros empezamos a trabajar con un bebé de 34 semanas, su sistema nervioso todavía no está maduro, su sistema orgánico tampoco está todavía maduro para poder esperar que ya controle cabeza y cuello, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre damos ese margen de tiempo en el cual el niño debe empezar a madurar todas esas estructuras para que podamos esperar los hitos del desarrollo o las actividades que ya debe realizar. Siguiente, por favor. Entonces, siempre que hablamos de estimulación temprana, entonces, y de intervención temprana, tenemos que trabajar bajo la consigna de que los ejercicios estandarizados en los manuales, porque ya hay muchos manuales, hay aplicaciones, hay muchísima información, hay videos y demás. Pero es muy importante poder conocer que los ejercicios que ya están estandarizados no funcionan en todos los bebés, en especial en estos bebés que tienen algún signo de alarma importante, ¿no? Que probablemente ya lleva un control con neurología pediátrica y que necesita una intervención interdisciplinaria. Siguiente, por favor. Y tendríamos que hablar entonces acerca de, pues, vigilar
y monitorear el desarrollo de ese bebé. Es muy importante que al menos durante los primeros 12 meses de vida se lleve un control. He trabajado con bebés que presentan, no sé, 5 factores de riesgo y su neurodesarrollo va muy bien. Y entonces el monitoreo es mensual, ni siquiera necesitaría ese bebé estímulos diariamente, porque eso también es muy importante regularlo, ¿no? De nada sirve tener que estar sobreestimulando si en el kinder después no vamos a poder parar a ese niño que ha recibido muchos estímulos, ¿no? Entonces es importante poder contemplar que este concepto no aplica para todos y que las dosis tampoco aplican para todos. La canalización oportuna es muy, muy importante a los subespecialistas. Cuando se detecte, no sé, que las caderas, por ejemplo, del bebé no hacen la rotación completa, y que probablemente nos está dando datos de una displasia de cadera, es importante canalizar a ortopedia, ¿no? A ortopedia pediátrica o traumatología pediátrica. O el niño no convulsionaba o no tenía espasmos y de repente empezó a hacerlos, canalizar a neurología. O sabes que el reflujo no nos deja que el niño pueda controlar la cabeza, se muestra muy irritable, no podemos lograr el sentado, canalizar a gastroenterología pediátrica. Es muy importante esto. Y también adicional, estar bajo ambientes ricos en estímulos acorde a lo que necesite el bebé. Y aquí abajo pongo sin excesos, ¿vale? A continuación, les voy a dejar 2 artículos muy importantes que vale mucho la pena que lo puedan revisar y leer. El primero de ellos, siguiente por favor, es uno acerca, pues, bueno, de todos los signos de alarma en neurodesarrollo, cuándo son las características normales, desde 0 hasta 5 años, y el otro es la prevalencia, la relación que tiene el retraso del desarrollo motor con las alteraciones sensoriales, que también es un tema muy, muy, muy enriquecedor y que vale la pena que lo puedan revisar. ¿De acuerdo? Es todo lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Me gustaría poder leer sus preguntas, sus dudas y resolverlas. Como les comentaba al principio de la conferencia, tenemos un espacio abajo en el chat para que ustedes puedan realizar estas preguntas o comentarios. Yo tengo ya 2 que nos han hecho aquí desde la página de Facebook. La primera pregunta es, ¿cuáles son los trastornos del neurodesarrollo que un niño pudiera adquirir si no se hace una intervención oportuna y adecuada? Esa es una. Y la otra pregunta es, ¿la estimulación temprana solo es para niños de quienes se sospeche tengan alguna problemática o puede llevarla a cualquier menor? Ok, empiezo con la primera. El trastorno del neurodesarrollo más común, pues es el retraso del desarrollo global, ¿no? Y trastornos motores, cuando no se ha llevado como que los hitos del neurodesarrollo normal, ¿no? Esto es la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta, vuelvo y repito, estimulación temprana está encaminada a niños que han nacido probablemente con factores de riesgo, sí, pero que no han tenido ningún daño, no tienen ningún diagnóstico o no traen alguna secuela neurológica importante. Ok, nos hacen otra pregunta interesante. Tonatzin dice, ¿quién puede aplicar la escala EDI? Yo creo que se refiere a la cuestión del perfil profesional, ¿no? La prueba EDI está estandarizada exclusivamente para personal médico y clínico que reciba la capacitación para poder aplicarla. Hace una pregunta muy interesante. Sofía Jaltenco dice, ¿podría por favor especificar cuándo se dice que es intervención oportuna y cuándo es intervención adecuada? Y si hay como alguna diferencia a estos términos. Sí, oportuna se consideraría, no sé, acaba de nacer el bebé, el pediatra detecta factores de riesgo y canaliza oportunamente. O sea, inicio desde 0 meses a realizar la intervención. Y la intervención adecuada va relacionada con, no sé, empecé a realizar un ejercicio de control cefálico y resulta que no me está funcionando ese ejercicio de control cefálico. La estimulación adecuada sería, tengo que ajustar mi rutina para poder lograr el objetivo a como dé lugar,
¿no? Entonces ahí es donde, repito, no nos funcionarían los ejercicios estandarizados. Tendría yo que recibir una formación adicional para poder ofrecerle a ese niño una rutina acorde a la necesidad. Parece que esta escala ha generado como mucho revuelo. Un poco nos preguntan si los psicólogos pudieran aplicarla, ¿no? Si hay como al alcance algún tipo de capacitación para eso, ¿no? Sí, el Hospital General Federico Gómez tiene en su página los manuales, todos los manuales y la escala. Si alguien es personal de la salud y puede interpretar de manera muy fácil esta información, puede solicitar a través de esa página las actividades de capacitación que realiza el Hospital Federico Gómez. Y lo pueden, de hecho hay muchos centros de salud que quienes aplican esta prueba pues son psicólogos, son los médicos generales, pediatras, enfermeros, o sea, siempre y cuando esté dentro de la línea de salud, se puede. Hace una pregunta muy interesante que la voy a combinar con otra. Dice, para algún menor que tuvo factores de riesgo, como algunos de los que tú mencionaste, pero que ahora ya tiene una edad de 6, 7, 8, 9 años quizá, o sea, que están en esto de la primaria alta, como se le conoce ahorita, ¿se debe de tener algún tipo de intervención con estos niños o ya no? ¿Cómo sería? Sí, la intervención es diferente, ya es meramente individualizada, o sea, no sería un caso que podría estar, por ejemplo, en un grupo, dependiendo de la necesidad del niño, y pues obviamente las necesidades irían probablemente, ¿no? Enfocadas al área de integración sensorial, de poder integrar todos los sentidos y esto que esté relacionado con el aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño que reunió 5 factores de riesgo o los 7 factores de riesgo, solamente 3, y estos generaron que el niño no gateara, que el niño caminara de puntas y muchas otras características y que venga arrasando también otros componentes importantes como el área cognitiva, implicaría pues una intervención ya multidisciplinaria o interdisciplinaria que en donde el niño ya trabaje con neuropsicología o con psicología clínica, terapia de lenguaje, terapia ocupacional o en su defecto terapia física en caso de que lo requiera. El autismo, maestra Fidelia, sin duda alguna es un tema, yo pienso que en todos los países del mundo, o sea, un poco es un caminar ahí en encontrar correctas formas de intervención. Y bueno, claro que es un trastorno del neurodesarrollo. Y nos preguntan aquí, o sea, como, ¿qué signos puntuales se asocian al autismo en un menor de menos de 2 años? Ok, bueno, ese es un tema, tú lo decías, es un tema que valdría muchísimo la pena poder retomar en una masterclass y Claro. que, no sé, por ejemplo, neuropsicología clínica pueda empezar a hablar de los criterios como tal, ¿no? Pero bueno, los más comunes es esta falta de socialización, ¿no? Las alteraciones y los trastornos de comunicación son muy comunes en ellos también. Alteraciones y desórdenes en el procesamiento sensorial, no procesan la información que viene del exterior y a nivel conductual, a nivel comportamental, no hay respuestas adaptativas entre otras, ¿no? El DSM-5 nos marca muchos criterios diagnósticos que ya el área específica de poder evaluar, esa no es mi especialidad, la verdad, porque no trabajo en este tipo de evaluaciones, porque soy terapeuta ocupacional, no soy neuropsicóloga ni psicóloga. Entonces, aquí es importante poder identificar estos puntos básicos y poder canalizar con los especialistas indicados. Okay. Hay una pregunta muy interesante que nos hace Laura Caspeta. Se han desatado las preguntas aquí en el chat y estoy como intentando englobarlas todas, ¿no? O una que responda a muchas. Dice, la escala de Gesell es la que arroja la edad corregida. Si yo tengo aún algún foco rojo en un niño con desarrollo motor global bueno, entre comillas, pero en la parte socioafectiva ciertas preocupaciones, ¿cómo podría yo trabajar en ello en base a su edad? Pensemos que es un niño de 2 años. Yo no trabajaría, yo canalizaría, ¿no? Es la recomendación. Por ejemplo, yo ya identifico y probablemente desde el punto de vista de neurodesarrollo puedo detectar, ¿no? Va llevando el desarrollo normal, pero esa parte social y psicoafectiva
pertenece a neuropsicología, a neurología y a psicología. O sea, sí es muy, muy valioso poder identificarlo a tiempo y canalizar oportunamente. Ok, es una pregunta interesante. O sea, como psicólogo o como psicóloga, ¿de qué me serviría aprender sobre neurodesarrollo y estimulación temprana? Pues muchísimo, porque son un Claro. filtro muy importante. Sí. Son un filtro muy importante para las familias, para las escuelas, para el sector salud, ¿no? Entonces sí vale muchísimo la pena. Claro. Nos hacen una pregunta puntual. En el diplomado, maestra Fidelia, veremos casos, hablaremos de ejemplos de niños que han necesitado de, en mayor o menor medida, estimulación o de casos concretos en problemas del neurodesarrollo que se puedan ver en menores, no sé, de 3 años quizá o menos. Sí, durante las actividades académicas del diplomado, y aquí quiero extenderle la invitación a todas las personas que quieran formarse en esta área, hay dos momentos especiales. Una, yo pongo los casos clínicos y ustedes tienen que generar el plan de intervención. Y la siguiente es que ustedes me envíen algún caso clínico que hayan identificado en su sector de trabajo y que les esté costando mucho trabajo poder direccionar el plan de intervención. Yo les asesoro de manera directa en ese caso clínico. Hace una pregunta interesante. Randy Ortiz dice, ¿me serviría saber si el bebé es a término y niño término para poder hacer una evaluación desde que está hospitalizado los primeros días de nacido? A ver, repíteme otra vez. Dice, ¿me serviría saber si el bebé es a término para poder hacer una evaluación desde que está hospitalizado? Entiendo yo los primeros días que están, o sea, los primeros días de nacido. Sí, hay escalas que son para bebés prematuros y hay escalas para bebés prematuros, nacidos a término. Entonces, aquí sí es muy importante poder siempre preguntar si el bebé nació por parto, por cesárea, si nació a término o de manera prematura, o si estaba pasándose del tiempo de gestación, y también eso es un signo de alarma, un factor de riesgo, perdón, muy importante. El sobrepeso es un factor que influye de manera negativa en que un pequeño pueda empezar a caminar al año de edad. Sí, y no solo desde el año de edad. Por ejemplo, las mamás que tienen diabetes gestacional. ¿Mm? Ay, perdón. No te preocupes. Creo que alguien cerró mi cámara. Coanfitrión, dice. Si Pero quieres, bueno, sigo. explicando y ahorita Sí, hagamos. es importante, por ejemplo, las mamás con diabetes gestacional, los bebés salen macrosómicos, o sea, salen muy gorditos, muy pesados. Entonces, ellos, pues les cuesta mucho trabajo controlar la cabeza, sentarse y demás. El sobrepeso sí es una característica importante en el neurodesarrollo. O sea, no significa con esto que no lo vayan a lograr, solamente que el niño va a adquirir, desarrollar un poquito más de fuerza en sus extremidades superiores o inferiores, las piernitas, para poder cargar su propio peso. Y entonces sería como algo justificable el retraso en el inicio de la marcha vertical. Sí, sí, Okay. o en la marcha o cualquierito, ¿no? En el gateo o en el sentado o en el control de cuello. Okay. Cuando hay un embarazo, entendemos que uno de los dos, digamos, es como el más fuerte, o sea, quien de alguna manera viene más grande, quizá mejor formado, si podemos llamarlo de una forma coloquial, ¿no? Y nos preguntan sobre si es importante hacer estimulación con ambos gemelos o con nada más quien resultó no ser el más fuerte de los dos. Depende si tienen los factores de riesgo, ¿no? O sea, sí he trabajado con bebés trillizos o gemelos y resulta que dos de ellos están muy bien, van acorde y uno solamente es el que necesita la intervención. O sea, sí hay que evaluar muy bien el desarrollo de ese bebé, el perfil de desarrollo y estudiar muy bien los factores de riesgo, porque probablemente ambos no están desarrollándose de la misma manera. Nos plantean aquí, yo soy estudiante de la carrera de psicología, me interesa mucho todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo y tratar con niños, ¿no?
¿dónde podría yo obtener más información? Y si hay algún tipo de investigación que actualmente se haga en este país o en algún otro país de habla hispana sobre estos temas. Sí, el Hospital Federico Gómez es el alma mater a nivel científico, a nivel de investigación. De hecho, la prueba EDI salió de ahí, de un grupo de investigadores y pediatras en neurodesarrollo, especializados en neurodesarrollo, que pilotearon, ¿no? En población mexicana específicamente, cómo esto se da el desarrollo infantil. ¿Y dónde? Pues te espero en la siguiente generación, pues para poder apoyarte en todo lo que requieras a nivel académico en este tema. Pide un poco para ya ir cerrando, platícanos qué voy a obtener en este diplomado si soy parte. Bueno, pues vamos a ver todo lo que son generalidades, ¿no? Del neurodesarrollo. Vamos a aprender las rutinas acordes a cada trimestre del desarrollo, a poder identificar de manera muy concreta cuáles son las maniobras que se deben aplicar a la hora de poder evaluar a un bebé recién nacido, a un bebé menor de 12 meses, y veremos todo el neurodesarrollo desde los 0 meses hasta los 5 años de vida. Entonces, además de participaciones en foros, además de la resolución de dudas personalizadas con cada uno de los alumnos y la interacción en la resolución de casos clínicos. Para ya cerrar un poco, porque bueno, el tiempo nos apremia y de verdad que han sido un montón de preguntas aquí que se han hecho. Voy a englobar como varias preguntas. O sea, mucha gente está preocupada por el hecho de que niños o niñas no recibieron una estimulación temprana, justamente, o alguno de los procesos de desarrollo lo hicieron tarde, por ejemplo, el habla, ¿no? Y están preocupados sobre si esto va a afectar directamente las funciones que necesitan los niños para el área educativa en un futuro. O sea, pensemos que un menor de 3 años no ha recibido estimulación en el habla, no ha recibido estimulación en temas de señalar, de socializar y demás. Si esto va a afectar o si ya por haber llegado a la edad ya no hay como nada más de qué preocuparnos, ¿no? No, hoy solamente hablamos hasta los 12 meses de vida, pero de los 12 meses hasta los 6 años hay otro listado interminable de habilidades, ¿no? Una vez el niño ya camina, las habilidades cognitivas, las habilidades lingüísticas y sociales aparecen en mayor furor, ¿no? Entonces, estas habilidades, obviamente, si estamos viendo que es un niño de 3 años que no habla y que probablemente tiene un desarrollo lingüístico de 0 meses, no, de 6 meses, ¿no? Con un balbuceo muy básico, sonidos guturales nada más, o solamente hay un lenguaje silábico, obviamente estamos hablando de que hay un retraso severo a nivel lingüístico y obviamente a nivel académico, cuando ingrese a la etapa educativa preescolar, van a ver algún rezago del desarrollo y por ende de autoestima y por ende emocional, al darse cuenta que probablemente otros niños de su misma edad ya hablan, ya procesan mentalmente la información muchísimo más rápido y estas áreas de oportunidades se van a convertir en necesidades importantes. La última, Fide, ¿cómo se relaciona la intervención por la integración sensorial con el buen o mal, por decirlo así, neurodesarrollo de un niño? A ver, repítemela. ¿Cómo se relaciona la intervención por la integración sensorial con el buen o mal neurodesarrollo en un niño? O sea, entiendo yo que sí es importante la intervención de esta técnica, de esta forma de trabajar o no tanto. ¿Cómo es esta relación? Sí se relaciona siempre y cuando empecemos a analizar características desde los 0 meses. Por ejemplo, hay bebés que el sistema vestibular, o sea, si estamos con la presencia del reflejo moro, por ejemplo, que está relacionado con el sistema vestibular y el sistema vestibular es un canal sensorial de los canales sensoriales, por así decirlo, si está esta relación ya nos empieza a dar características. Bebés que no toleran que les cambien el pañal, que no los toquen, significa que a nivel táctil hay una importancia y si no dejo que lo toque, por ende no va a controlar su cuello, no va a controlar su cabeza, le va a costar trabajo los hitos del desarrollo. Sí está muy relacionado.
Los canales sensoriales, que son 7, y está por investigarse el canal sensorial interoceptivo de manera ya formal y oficial. Si no está este desarrollo normal en esta primera base del desarrollo, el área motora va a tener siempre necesidades, y el área de aprendizaje en pirámide va a tener necesidades, y el cognitivo y de ABDHs y de todo el proceso de escala de necesidades del ser humano. O sea que al final no es solo una estimulación en la primera etapa, sino es una estimulación a lo largo de muchas etapas. Y no solo es como brincamos una y ya no hay riesgo, ¿no? Sino que pudiéramos encontrar más situaciones que puedan ser adversas. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero invitarles a ser parte del diplomado en Neurodesarrollo Infantil y Estimulación Temprana. La maestra Fidelia Galvis es la titular. Y como se podrán haber dado cuenta, hay mucho de qué hablar, hay muchos casos, hay muchas cosas particulares. Creo, yo también comparto desde mi profesión que cada caso debe verse desde una mirada muy subjetiva, ¿no? O sea, la cuestión de las recetas pudieran de repente generar malas prácticas. Y creo que es importante que como profesionistas de la salud emocional y del desarrollo justo de niños y de niñas, nos involucremos a conocer lo que otras especialidades nos pueden nutrir, nos pueden alimentar para nuestra práctica profesional, porque tenemos definitivamente una responsabilidad social con lo que hacemos y con cada paciente que llega con nosotros. Muchísimas gracias a la gente que nos ha acompañado en esta masterclass desde Guatemala, desde Perú, desde Estados Unidos, desde Colombia. Por te están viendo paisanos tuyos. En el grupo, nuestra asesora Mara Medina les va a compartir información para quienes están preguntando por ser parte ya de este diplomado. ¿Qué generación es esta, Fidelia, de nuestro diplomado? Es la número 11. La número 11 de este diplomado, y bueno, tenemos una capacidad profesional de poder atender todas sus dudas, tenemos una excelente maestra y estamos aquí un poco también para contribuir a gestionar mejores profesionistas, mejores procesos, y que en este país y en otros, que desde los cuales nos sintonizan, podamos hacer mejores prácticas. En el grupo van a darles mucha más información. Mara Medina ya está ahí, ya está atendiendo sus dudas. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias, Fidelia. Gracias al equipo de Serendipity y bueno, buenas noches. Gracias, bye.